Bien, chicos, vamos a comenzar esta última clase. Hacemos el repaso del curso. Voy a compartir la pantalla con ustedes ahora. ¿Están viendo la pantalla ahí, chicos? ¿Sí? ¿Pueden comentar? Yo estoy viendo sus comentarios. Perfecto, María, muchas gracias. Perfecto. Bien, entonces vamos a ver esto de repaso. Eh, para esto cogí algunos problemas de las prácticas pasadas que no hicimos y vamos a resolverlo aquí juntos. Cualquier cosa, puedes escribir al comentario o puedes abrir el micrófono y hablar. ¿Correcto, chicos? Entonces, problema número 17, este fue de la práctica de cinemática, cuando estudiamos gráfica del movimiento. Ok, nos dice lo siguiente. De acuerdo al gráfico que pertenece a un camión que se mueve por una carretera recta, podemos afirmar qué cosa. El camión se encuentra inicialmente a 10 kilómetros del origen. La velocidad del camión es más 5 kilómetros por hora y el camión ha recorrido 50 kilómetros en 8 horas. ¿Será verdadero, falso, verdadero, falso? Vamos a descubrirlo a partir de esta gráfica que nos da. Aquí tenemos la gráfica que nos da. A partir de esto vamos a averiguar si estos ítems que tenemos aquí son verdaderos o falsos. Y para eso vamos a ayudarnos del eje horizontal. Aquí está el eje horizontal, el eje X positivo, y aquí vamos a poner las informaciones a partir del gráfico. A ver, veamos. El gráfico posición versus tiempo. La gráfica es una recta, por lo tanto, si es una recta, eso representa un movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante. Si es un movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica, que es una recta, va a tener la siguiente ecuación. Recordamos, la posición para cualquier instante va a ser igual a la posición inicial que tiene el móvil más la velocidad por el tiempo. Esta es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Esto, si yo lo grafico, el resultado es una recta. Entonces, a partir de este gráfico, podemos sacar estas informaciones. Oye, ¿quién sería X0 o la posición inicial del móvil? Claro, si lo llevamos al eje X positivo, este sería nuestra posición inicial. Aquí está el origen. Sería una posición inicial del móvil que vamos a graficarlo aquí. Por cierto, es un camión y voy a intentar a dibujar un camión. Correcto. Imaginemos que es un camión. No se parece, pero bueno, ya. Ahí está. Inicialmente, la posición inicial X0. Veamos en la gráfica. En el eje horizontal nosotros tenemos el tiempo en horas y en el eje vertical la posición. ¿Cómo yo encuentro la posición inicial? La posición inicial la voy a encontrar para un tiempo inicial que es 0. Oye, para el tiempo 0, que es 0, o sea, para el tiempo inicial 0, yo encuentro la posición inicial. ¿Cómo la calculo? Veamos aquí en el gráfico. En el eje del tiempo, eje horizontal, aquí está el origen, el 0, 0. Cuando el tiempo es 0, ¿cuánto vale X? Para el tiempo 0, X sería 10. ¿10 qué cosa? Kilómetros. Por lo tanto, esta sería nuestra posición inicial. El móvil inicialmente está a 10 kilómetros del origen. La posición inicial aquí sería 10 kilómetros, ¿correcto? Ya tenemos la posición inicial. Con esto podemos responder el primer inciso. Observa, el camión se encuentra inicialmente a 10 kilómetros del origen. Esto es recontra verdadero. Claro, aquí está el origen a una posición de 10 kilómetros, la posición inicial, ahí se encuentra el camión. Por lo tanto, el primero es verdadero. Inciso 2. La velocidad del camión disculpa, es más 5 positivo kilómetros por hora. Oye, cuando yo tengo la gráfica posición versus tiempo, ¿cómo calculo la velocidad?
Para calcular la velocidad, encuentro la pendiente de esta recta. ¿Y qué cosa es una pendiente? La pendiente es la tangente del ángulo que forma la recta, tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal. Este ángulo yo le voy a llamar teta. Entonces, esa pendiente que en geometría analítica se representa como la m minúscula, m de pendiente, es definida como la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal, la tangente de la inclinación, o sea, tangente de teta. Y esto, en la gráfica posición versus tiempo, me va a representar la velocidad. A partir de aquí vamos a calcular la velocidad. Entonces sacamos la tangente de ese ángulo. Para allá la tangente sería el cateto opuesto, que sería todo esto, sobre el cateto adyacente. A ver, ¿cuánto mide el cateto opuesto? Oye, el cateto opuesto es ¿Cuánto? ¿Cuánto, María? 40. 40, perfecto, claro. El cateto opuesto va desde una altura de 10 hasta una altura de 50. ¿Cuánto pasó de 10 para 50? Vamos a hacerle caso a María. 40 kilómetros. Ya tenemos el cateto opuesto. ¿Y el adyacente cuánto sería? El adyacente, mira la horizontal, de 0 hasta 8. ¿Cuánto pasó? 8, ya lo pensaste, perfecto. 8 horas. Entonces, la pendiente, que es la velocidad, sería tangente de teta, cateto opuesto, que es 40 kilómetros. ¿Por qué kilómetros, profe? Porque el eje vertical está en kilómetros, dividido entre el cateto adyacente 8 horas, que corresponde al eje del tiempo. 8 horas. ¿Y cuánto me da la velocidad aquí? A ver, veamos, 40 entre 8, ¿lo pensaste? 5 positivo, ¿no? Kilómetros por hora. Por lo tanto, la velocidad que tiene este carro, este camión, es 5 kilómetros por hora. Positivo, ¿qué significa? Que se va a la derecha. Más 5 kilómetros por hora. Correcto. Inciso 2. La velocidad del camión es más 5 kilómetros por hora. Esto es también verdadero. Con estos datos ya puedo rellenar aquí nuestra ecuación de movimiento. Veamos. La ecuación de la posición para cualquier instante de tiempo va a ser igual. Posición inicial, que vale 10, más la velocidad por el tiempo. La velocidad es 5 multiplicado por el tiempo. Y ya tenemos la ecuación del movimiento para ese camión. La posición que depende del tiempo para cualquier instante de tiempo. Oye, pero no me piden esto. Veamos al inciso 3. El camión ha recorrido 50 kilómetros en 8 horas. ¿Será esto posible? O sea, de 0 a 8, ¿cuánto recorrió el camión? Esa es la pregunta. Para calcular eso, a partir de la gráfica, tenemos que saber cuánto es el área. El área bajo esta curva me va a representar, perdón chicos, me emocioné. No es el área, disculpen, no es el área. Oye, para calcular cuánto ha recorrido desde 0 hasta 8, vamos a mirar aquí la gráfica. En 0 está en una posición 10. Cuando va pasando el tiempo, y se encuentra en 8, notamos que la posición es 50. Entonces vamos aquí al gráfico. Cuando es 0, la posición inicial es 10 kilómetros. Oye, ¿qué pasa cuando pasa 8 horas? Cuando el tiempo que pasó es 8 horas, ahí lo tenemos, el camión se va a encontrar aquí. ¿En qué posición está después de 8 horas? Mira la gráfica. En el instante 8, el camión está en 50 kilómetros. La posición es 50 kilómetros. La pregunta es, ¿ha recorrido los 50 kilómetros? Si está en la posición inicial 10,
y después para el instante de 8 horas se encuentra en 50, recorrió 50. El recorrido es la longitud de todo esto. ¿Y cuánto es la longitud de todo esto? ¿Cuánto mide este? ¿Cuánto mide? Dilo. 40. Por lo tanto, el espacio que recorre es simplemente restar estos dos puntos, ¿no? 50 menos 10. 50 menos 10. El espacio recorrido sería 40 kilómetros. Lo que recorrió desde 10 hasta 50 en 8 horas, 40 kilómetros. Por lo tanto, el inciso 3 sería recontra falsa. Recontra falsa. Respuesta, bueno, ya está marcada, Moro. Vamos a continuar. Yo les voy a pasar el PDF después de la clase. ¿Correcto, chicos? Entonces no se preocupen. Es que no le toman foto. No se preocupen. Vamos a continuar aquí. Problema número 24 de gráficas. Se muestra la variación de la velocidad de un móvil. Si la distancia total que recorre en línea recta es 60 metros en un intervalo de 12 segundos, determine la máxima rapidez que alcanza el móvil. Hoy aquí tenemos la gráfica velocidad versus tiempo, que por cierto aquí no hay ningún número, pero el número aparece aquí. Observa que la velocidad, a medida que pase el tiempo, por cierto aquí es 0, a medida que pase el tiempo, la velocidad comienza a variar. Desde un valor de 0, la velocidad a medida que pase el tiempo comienza a aumentar, hasta que llega a este puntito donde va a tener un instante de tiempo t, que yo no sé, voy a llamarle simplemente t, donde toma un valor, la velocidad, que es v. Aquí lo tenemos. Para este tiempo t, el valor de la velocidad, v. La gráfica velocidad versus tiempo. ¿Qué pasa a partir de este instante de tiempo en adelante? ¿Qué pasa con la velocidad? El tiempo sigue pasando, el tiempo sigue pasando. ¿Qué pasa con la velocidad? Va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, hasta que después de 12 segundos, la velocidad se hizo 0 y llegó hasta aquí. La pregunta es, si la distancia total que recorre en línea recta es 60 metros, en un intervalo de 12 segundos, determine la máxima rapidez que alcanza. Oye, vamos a llevarlo a un gráfico en el eje horizontal. Estamos traduciendo aquí el gráfico en el eje horizontal. Observa lo que tenemos aquí. A ver, el móvil va a salir de una posición inicial que yo no sé y tampoco en este instante me interesa. Para el tiempo 0, su velocidad inicial es 0. Por lo tanto, este carro o este móvil parte del reposo, o sea, su velocidad inicial es 0. A medida que el tiempo avanza, el móvil se va a encontrar en este lugar. Para este instante de tiempo t, su velocidad va a ser v. Ahí está. Ahora, a partir de este instante de tiempo en adelante, ¿qué pasa con su velocidad? Va a disminuir hasta el instante de tiempo 12. Para el tiempo 12 segundos, ¿qué pasa con su velocidad? Se hace 0. O sea, la velocidad final aquí es 0. Y aquí se detiene en una posición que yo le voy a llamar X, cualquiera. En ese intervalo, desde 0 hasta 12, el problema nos dice que recorre en línea recta 60 metros. O sea, toda esta distancia es 60 metros. Una distancia de 60 metros. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad máxima que tiene este móvil? Claro, si en este primer tramo comienza a aumentar, llega aquí y después comienza a disminuir, aquí aumenta y aquí disminuye la velocidad, significa que este sería el valor máximo. Como lo ves aquí en el gráfico, en esta parte aumenta y en la otra disminuye. Por lo tanto, este valor que aparece aquí es el valor máximo de la velocidad, que vamos a encontrarlo.
Oye, cuando yo tengo gráfica velocidad versus tiempo, el área, ahora sí es el área bajo la curva, ¿qué cosa me va a representar? Me va a representar el espacio que recorre. El área bajo la curva me va a representar el espacio que recorre. Por lo tanto, aquí el área, voy a poner con azul, el área bajo esta curva de esta figura me va a representar el espacio, la distancia que va a recorrer. Y la distancia ya te lo dan, 60 metros. Por lo tanto, este problema se reduce a calcular el área bajo esta curva. A ver, vamos a calcular el área. ¿Cómo hacemos para calcular? Bueno, este es un triángulo, ¿verdad? Un triángulo. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? El área de un triángulo lo vamos a calcular multiplicando la base por la altura sobre 2. ¿Te acuerdas de eso? Oye, ¿cuál es la base de ese triángulo? A ver, veamos. La base de este triángulo es todo esto. ¿Cuánto mide todo esto? De 0 a 12, ¿cuánto hay? De 0 a 12, la base sería 12. ¿Estás conmigo? ¿Correcto? Oye, ¿cuál sería la altura entonces? La altura sería esta línea vertical de azul, sería la altura. Y esta línea coincide en el eje vertical con lo que mide todo esto. ¿Y cuánto mide todo esto? De 0 a V, mide V. Por lo tanto, la altura sería V y la base 12. Entonces vamos a calcular el área. La base es 12 multiplicado por la altura, que es V. El área de un triángulo, base por altura sobre 2. Sobre 2 es de la fórmula del área del triángulo. Y esto es igual a 60. ¿Correcto? Operamos. Doceava, 1. Doceava de 60, ¿cuánto sería? 5. El 2 que está dividiendo pasaría multiplicando, por lo tanto la velocidad sería 2 por 5. 10 metros por segundo. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Claro, ya está marcado, no hay necesidad de marcarlo. Perfecto. Seguimos. Problema de movimiento circunferencial uniforme. Nos dice lo siguiente. Halla la velocidad lineal de un punto P de la Tierra, el radio 6.400 kilómetros y el seno de alfa es 3 octavos. Aquí nos dan este dato interesante que el seno de este ángulo alfa que tenemos aquí en la figura es 3 octavos. Voy a colocar la figura un poco grande para ver mejor. A ver, la velocidad lineal. Calcular la velocidad lineal de este puntito P con los datos que nos dan. Obviamente, si aquí tenemos la Tierra, este sería el radio a partir del centro. El radio lo tenemos por aquí, ¿verdad? Y el punto P, como la Tierra se está moviendo sobre su propio eje, con esta velocidad angular, este punto P también va a describir una trayectoria, que aquí lo voy a repintar de rojo. Este va a ser la trayectoria que va a recorrer el punto P debido al movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje. Oye, esta trayectoria va a tener un radio. Voy a dibujar aquí el radio. Voy a dibujarlo con color verde. Este es el radio que tiene la trayectoria que sigue el punto P. ¿Estás conmigo? Voy a llamarle R chiquito. Ahí está. Si en este triángulo rectángulo que acabamos de formar, tú le sacas el seno de alfa, profe, ¿por qué el seno? Porque yo conozco el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces vamos a valernos del seno de ese ángulo para encontrar la relación entre el radio mayor y el radio menor. Entonces veamos. Sácale el seno. A ver. Seno de alfa va a ser igual cateto opuesto, que es R minúscula, sobre hipotenusa, R mayúscula. Oye, pero el seno de alfa aquí te lo dan por suerte, 3 octavos. Entonces vamos a escribirlo aquí. La relación entre los radios es 3 octavos. Ahí tenemos una ecuación, bacán. Ahora vamos a hacer lo siguiente. No te olvides que este es el centro. Y obviamente en el centro
la trayectoria de un punto en el centro va a ser esto. Ahí lo tenemos. Esto sería el radio de esta trayectoria de azul. Ahora vamos a imaginarnos que tú te encuentras en el polo norte con tu ojo mirando hacia abajo. Ahí lo tenemos. Tú estás mirando de arriba hacia abajo. Esta es una visión de planta, de arriba hacia abajo. ¿Tú cómo verías las trayectorias de estos dos puntos? El punto P y el punto, vamos a llamarle Q. El punto P y el punto Q. ¿Cómo verías las trayectorias de estos? Si lo ves de arriba para abajo, tú vas a ver dos trayectorias que son concéntricas. ¿Cómo así, profe? A ver, vamos a dibujarlo. Para esto voy a insertar aquí una, forma geométrica. Ahí está. Esta sería la trayectoria de P y otra figura. La trayectoria de Q, que por cierto es un poco mayor. Ahí lo tenemos. Oye, vista de arriba para abajo, este sería el centro. Por aquí tenemos el punto P a un radio de R minúscula y por acá tendríamos el punto Q a un radio R mayúscula. Y cuando nosotros tenemos circunferencias concéntricas, ¿qué se va a cumplir? Que la velocidad angular del punto P y del punto Q van a ser iguales. O sea, velocidad angular de P va a ser igual a la velocidad angular de Q. Y si tú recuerdas, nosotros habíamos definido la relación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. Y aquí tenemos la relación. La velocidad tangencial es angular multiplicado por el radio. Vamos a usar esta formulita para definir la velocidad angular de cada punto. Oye, si de aquí yo despejo la velocidad angular, el radio pasaría a dividir, por lo tanto tendríamos velocidad entre R. ¿Correcto? Entonces, para el punto P tendríamos la velocidad del punto P, velocidad tangencial del punto P, entre el radio del punto P, que es R minúscula. Ahí lo tenemos. Y esto debe ser igual a ¿qué? A la velocidad angular de Q, que lo vamos a dejar ahí. Oye, pero esta esfera representa la Tierra. Oye, ¿nosotros podemos saber la velocidad angular que tiene la Tierra? ¿Se podrá? ¿Se podrá saber eso? Claro, se puede saber. Con nuestras ecuaciones de la física podemos conocer esto. A ver, recordamos una cosita. Nosotros sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Y esto a su vez es 2pi sobre el periodo. Esta es una formulita que nosotros habíamos estudiado. La velocidad angular es 2pi entre el periodo, ¿correcto? Oye, pero el periodo de la Tierra, ¿cuál es el periodo de la Tierra? ¿Qué tiempo demora la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje? Claro, este punto, el periodo sería el tiempo que demora en dar una vuelta. Y para la Tierra, nosotros sabemos ese periodo. Oye, ¿cuántas horas tiene un día? Un día es el periodo, el tiempo que la Tierra gira sobre su propio eje. Dímelo, ¿cuál es el periodo de la Tierra? ¿Ya lo pensaste? ¿Cuántas horas? ¿Un día cuántas horas tiene? 24 horas. Por lo tanto, el periodo de la Tierra, aquí lo voy a escribir, sería 24 horas. Listo, ya lo tenemos. Lo vamos a reemplazar aquí. 2pi sobre el tiempo, el periodo de 24 horas. Ojo que aquí el periodo está en horas. No hay ningún problema ahí. Seguimos. Mitad 1, mitad 12. Entonces la velocidad angular sería pi sobre 12. Aquí nos quedaría radianes por horas. O sea que en una hora la Tierra va a girar pi sobre 12 radianes. Eso es lo que significa esta velocidad angular. Bueno,
Como es la velocidad angular del punto Q de la Tierra, lo tenemos, vamos a reemplazarlo aquí y calcular entonces la velocidad tangencial de P, que es lo que nos pide. Por cierto, este R podemos pasarlo a multiplicar a la velocidad angular de Q. Y vamos a reemplazar nuestros datos. Velocidad tangencial de P sería R minúscula. Oye, pero ¿cuánto vale R minúscula? Y aquí podemos saberlo. El radio pasaría a multiplicar al 3. R minúscula sería 3 octavos de ese radio mayúsculo. Reemplazamos aquí. R minúscula es 3 octavos de R mayúscula. Esto es R minúscula multiplicado por la velocidad angular, que aquí lo tenemos, pi radianes por hora sobre 12. ¿Correcto? Seguimos. La velocidad tangencial de P sería 3 octavos de R. ¿Cuánto es el radio de la Tierra? Aquí te lo dan por suerte. 6.400. Ponemos por aquí 6.400 kilómetros aproximadamente en el Ecuador. Disculpa, chicos, yo he venido de una clase y estoy quedándome sin voz. Radianes por hora. Correcto. ¿Cuánto sería la velocidad tangencial del punto P? A ver, veamos. Simplificando, a ver, simplificando. Tercia 1, tercia 4. Octava 1, octava de 64 es 8. Cuarta 1, cuarta 2. 2 con estos dos ceros se convierte en 200. No te olvides del pi que está aquí. 200 pi kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Y ahí lo tenemos. 200 pi kilómetros por hora. 200 no está marcado aquí. Vamos a marcarlo por hora. Perfecto. Vamos a seguir. Este es un problema de movimiento parabólico. Cinemática 2. También estudiamos movimiento parabólico. Veamos. Un balón, mira, es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 10 metros por segundo. Aquí tenemos el balón, lo lanzamos verticalmente hacia arriba con esta velocidad. Verticalmente hacia arriba, o sea, sería una velocidad inicial en Y. Verticalmente hacia arriba, está en la vertical, solo sería velocidad inicial en Y. Profe, y en X no hay nada. No hay nada, pues. O sea, la velocidad horizontal aquí en X es 0. Solo es vertical. No hay nada en la horizontal. Solamente es vertical. ¿Qué más? Y se observa que cae a 6 metros. Oye, lo lanzo en forma vertical y debido a esta aceleración horizontal, el cuerpo sigue esta trayectoria. Sigue esta trayectoria y cae a 6 metros del punto de lanzamiento. Claro, la misma velocidad con que fue lanzada va a ser igual a la misma velocidad con la que llega al suelo. En módulo, 10 hacia arriba, 10 hacia abajo. En módulo son los mismos. La distancia horizontal nos dice el problema que vale 6. Calcule la aceleración constante sobre el balón y esa aceleración es producida por el viento. Nos piden calcular esta aceleración. Simplemente esta aceleración. Y bueno, sabemos que la aceleración de la gravedad está en la vertical. Y por cierto, aquí el problema nos da 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a calcular entonces esta aceleración que es puramente horizontal. O sea, esto sería una aceleración en X. Claro, porque es horizontal. Sería una aceleración en X. Ahora vamos a analizar en el eje horizontal y en el eje vertical. Oye, bueno, sabemos que es un tiempo que se demora para subir y bajar y vamos a analizar en los dos ejes. Veamos en el eje vertical. En el eje vertical es el eje Y. En el eje vertical despreciamos esta aceleración. Es como si el cuerpo yo lo lanzara en forma vertical con 10 metros por segundo y el cuerpo sube en el eje vertical y después baja y llega con la misma rapidez con la que fue lanzado, 10 metros por segundo.
¿Puedo calcular el tiempo que demora en subir y bajar? ¿Ustedes se acuerdan de la interpretación física de la gravedad? En cada segundo, la velocidad aumenta o disminuye 10 metros por segundo. Oye, si yo lo lanzo con 10, ¿en qué tiempo su velocidad aquí es cero? Porque en el punto más alto es cero. ¿Qué tiempo pasó para que aquí la velocidad sea cero? ¿De acuerdo del significado físico de la gravedad? ¿Cuánto pasó? ¿Se acuerdan, chicos? Pasó un segundo. Claro, gracias María. Un segundo. En un segundo disminuye 10. Si yo lo lanzo con 10, disminuyó 10. En un segundo la velocidad es cero. Alcanza su punto máximo. Después, cuando pasa otro segundo, su velocidad va a ser 10. O sea, ¿cuánto es el tiempo que demora en total de subir y bajar? Con el significado físico de la gravedad, ya lo sabemos. El tiempo aquí salió 1 de subida más 1 de bajada, 2 segundos. Por lo tanto, ya tenemos este valor de tiempo que es 2 segundos. ¿Correcto? Hasta ahí todo bien. Ese es el eje vertical. Ahora veamos en el eje horizontal. El eje horizontal, como existe una aceleración horizontal, el movimiento en el eje horizontal ya no sería un movimiento rectilíneo uniforme. Sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué, profesor? Porque existe una aceleración horizontal y es justamente lo que nos pide. O sea, en el eje horizontal es como si tú al cuerpo lo lanzaras o parte aquí con una velocidad inicial en la horizontal de cero, o sea, parte del reposo y después de ese tiempo de 2 segundos, con la aceleración que yo quiero calcular, el móvil recorre una distancia, según el problema, de 6 metros. ¿Puedo saber esta aceleración a partir de los datos que tenemos aquí? Sí, claro. ¿Cómo lo calculamos? ¿De acuerdo de esta fórmula de cinemática? La distancia es igual velocidad inicial por el tiempo más aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. ¿De acuerdo de esto? Nosotros estudiamos en cinemática. Oye, pero la velocidad inicial es cero. Por lo tanto, este término se hace cero. Y nos quedaría lo siguiente. Aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Vamos a reemplazar. Esta distancia vale 6. El 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Por lo tanto, aquí nos quedaría 12 a la izquierda. Igual, la aceleración es la aceleración en x, que es lo que queremos calcular, multiplicado por el tiempo, que vale 2 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto sería nuestra aceleración en x? Veamos, cuarta, 1, cuarta, 3. Por lo tanto, la aceleración en x sería 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Ahí está. Respuesta, casa. Perfecto, chicos. A ver cómo van ustedes. ¿Están muy quietos? ¿Están tristes, tal vez? Porque es la última clase, claro. ¿Quién no estaría triste? Seguimos. Problema número 21. Cinemática. Nos dice lo siguiente. Voy a ponerlo un poco más grande. Un avión está en picada y forma un ángulo de depresión 37 grados. A ver, ¿cómo te imaginas esto? A ver, a un avión en picada. Vamos a imaginarnos que esto sea el avión que está en picada. Ahí está. Ahí está. El avión en picada y forma un ángulo de depresión. 37 grados. Uy, salió torcido. 37 grados con el movimiento que tiene este avión. Vamos a llamar que esto sea la velocidad. Y por aquí tenemos el ángulo de depresión, 37 grados con la horizontal. Cuando se encuentra a 425 metros, mira, este avión se va a encontrar a 425 metros de altura con respecto a la horizontal. Esta altura sería 425 metros. Altura 425 metros.
¿Correcto? ¿Estás conmigo? Estamos imaginando lo que el problema nos está diciendo. Oye, en esa altura, dice el problema, se cae un neumático. Oye, se le cae el neumático. Si se le cae el neumático inicialmente, está moviéndose junto con el avión. Si se cae el neumático por inercia, este neumático va a salir con la misma velocidad que tiene el avión. Por lo tanto, este neumático, cuando sale con esa misma velocidad, va a recorrer la siguiente trayectoria. Lo tenemos y cayó aquí. El problema nos dice que cayó en 5 segundos. Este tiempo, 5 segundos. Correcto. La gran pregunta, ¿qué rapidez tenía el avión en metros por segundo en aquel instante? O sea, en el instante en que se le cayó el neumático. Por cierto, aquí está el neumático de rojo, exagerando un poco. En ese instante que se cayó, que tenía la misma velocidad del avión, nos piden calcular cuál es la rapidez del avión. Esa es la pregunta. Bueno, en este problema ya sabemos, vamos a descomponer esta velocidad, una componente horizontal y una componente en el eje vertical. La componente horizontal le llamamos velocidad en X y la vertical velocidad en Y. ¿Correcto? Perfecto. Oye, pero 37, ¿podemos sacarle provecho a 37? Claro. Nosotros conocemos cuál es el triángulo rectángulo de 37. 37, la hipotenusa, que sería la velocidad aquí, es 5K. ¿Sí o no? La velocidad horizontal, el cateto adyacente a 37, sería 4K. Y el cateto opuesto, que coincide con la componente vertical, sería 3K. O sea, al final del día, para calcular la velocidad que tiene este neumático, basta calcular K, lo multiplico por 5 y ya tengo la velocidad. Entonces vamos a calcular K. ¿Cómo lo calculamos, profe? Analizamos el eje vertical, el eje Y. El eje Y es un movimiento en caída libre, estamos recordando aquí. En el eje Y es como si al neumático tú lo lanzaras con una velocidad inicial en Y de ¿cuánto? Observa aquí, 3K metros por segundo. ¿Y qué pasa con este neumático? Va cayendo, va cayendo, va cayendo. Por cierto, lo voy a hacer más derecho, que está torcido. Va cayendo y en un tiempo de 5 segundos alcanza el piso. En un tiempo, ahí está el tiempo, de 5 segundos, recorre toda esta altura, que por cierto, ya nos dan por suerte, yo le he llamado H minúscula, de 425 metros. Y aquí está, después de 5 segundos. Oye, ¿podemos calcular la velocidad inicial para que después de 5 segundos recorra 425 metros? ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Vamos a hacerlo. Recordamos nuestras ecuaciones de caída libre. ¿Te acuerdas de esta formulita? La altura va a ser igual. Velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo más, porque está de bajada, gravedad, tiempo al cuadrado, sobre 2. Una formulita de caída libre. Reemplazamos nuestros datos. La altura, 425. Reemplazamos aquí. Va a ser igual. La velocidad inicial en Y es 3K. 3K. Multiplicado por el tiempo, que vale 5. Ahí lo tenemos. Más. La gravedad, aquí el problema dice 10. Entre 2 vale 5. Por el tiempo, que es 5. Esto elevado al cuadrado. A ver, ¿quién me dice cuánto vale K? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto? 20. ¿Cómo? 20. Sí, 20. Perfecto. Gracias, María. K vale 20 aquí. Correcto. Oye, pero yo no quiero K. Yo quiero la velocidad que tenía inicialmente. Por lo tanto, esta velocidad es 5 veces ese valor de K. Sería 5 por K, que vale 20. Entonces, la velocidad sería 100 metros por segundo.
Correcto. Perfecto, chicos, perfecto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Perfecto. Seguimos entonces. Respuesta, casa. Seguimos. Este es un problema de dinámica. Problema de dinámica. Tenemos lo siguiente. Una esfera de masa m, aquí está la esfera, se desplaza del punto A partiendo del reposo. Oye, si parte del reposo, la velocidad inicial aquí es 0, parte del reposo. Y llega al punto B en un plano inclinado sin fricción, tal como lo muestra la figura. Llega al punto B. La rapidez que tendrá en el punto B será, yo quiero saber qué rapidez tiene en el punto B. Entonces vamos a calcular esta rapidez en el punto B, que por cierto en este tramo sería nuestra velocidad final. Esa es nuestra pregunta. Oye, en este plano, este carrito o esta bolita va a bajar con una cierta aceleración que vamos a calcular aquí. A ver, ¿cuánto sería esta aceleración? Vamos a calcularla. Para esto hacemos el diagrama de cuerpo libre de la esferita. Por aquí tenemos el peso, masa, gravedad. Tenemos la reacción normal, que es perpendicular a la superficie. Reacción normal, ahí lo tenemos. Perpendicular a la superficie, ahí está. Y bueno, no hay fricción. El problema dice sin fricción, por lo tanto esas son las únicas fuerzas que están actuando. Descomponemos el peso. El peso va a tener una componente en el eje, a lo largo del plano inclinado, y la otra perpendicular al plano. Vamos a calcular esas componentes. Ahí está, una componente paralela al plano y la otra perpendicular al plano. ¿Cuánto vale este ángulo? Ya nos hemos cansado de decir que este ángulo es el mismo del plano inclinado. Por lo tanto es 45. Entonces la componente, esta componente sería el peso multiplicado por el seno de 45 y la otra el peso por el coseno de 45. Correcto. Observa que el eje del movimiento, yo lo voy a dibujar aquí los ejes, sistema de coordenadas, el eje del movimiento es el eje X, paralelo al plano inclinado. En el eje Y no hay movimiento. Entonces en el eje X, el eje del movimiento, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Eje X, el eje del movimiento, sumatoria de fuerzas, va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración que presenta este cuerpo. Oye, ¿cuál es la fuerza que está a favor del movimiento? La única fuerza que está a favor del movimiento es simplemente la componente del peso aquí, que está a favor del movimiento, es la única, no hay otra. Recuerda que siempre debe ser una única, no deben ser dos. En fin, la componente entonces a favor del movimiento, masa, gravedad, por el seno de 45. Lo tenemos, no hay ninguna que se opone, por lo tanto es igual a la masa por la aceleración. Se van las masas y la aceleración es igual a g por el seno de 45. Por lo tanto, la aceleración que presenta esa pelotita, esa esfera, sería g por el seno de 45. ¿Correcto? Ya tenemos la aceleración. Con esto ya podemos calcular cuál sería la velocidad final. Oye, ¿yo puedo saber qué distancia recorre este móvil? Desde el punto A hasta el punto B, ¿podemos saber cuál es la distancia? Sí, en este ángulo de 45 catetos, los catetos son iguales. Si aquí es 5, aquí también va a ser 5. Y, observa aquí, la distancia, que sería la hipotenusa, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual por Pitágoras. Si el cateto 5, 5, la distancia sería... Sí, María. Dilo.
5 raíz cuadrada de 2 metros. Oye, ya tengo la distancia. Ahora sí, por cinemática, vamos a calcular esta velocidad final. Profe, no tengo tiempo. Claro, nadie tiene tiempo aquí. Estamos sin tiempo. Por cinemática, entonces vamos a decir la siguiente formulita: velocidad final al cuadrado va a ser igual velocidad inicial al cuadrado más, porque está acelerando, 2 veces la aceleración por la distancia. Estamos usando esta fórmula porque aquí en el problema no aparece tiempo. Por eso usamos esta fórmula. Bueno, vamos a reemplazar velocidad final al cuadrado, lo que te piden calcular. Inicial, parte del reposo. Todo esto se va. Más 2 veces la aceleración, es g, que vale 10, multiplicado por el seno de 45, que es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ahí lo tenemos. Y esto multiplicado por la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? 5 raíz de 2. Lo ponemos aquí. 5 raíz cuadrada de 2. Correcto. A ver, simplificamos. Simplifica. 2 arriba y 2 abajo se van. Nada más. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? A ver, veamos. Aquí, a ver. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Correcto. Gracias, María. 2 por 5 es 10. Por 10, 10 al cuadrado. Sácale la raíz cuadrada, 10. Por lo tanto, la velocidad final va a ser 10 metros por segundo. Correcto. Ahí tenemos la velocidad final. Alguien se preguntará, profe, ¿será que puedo hacerlo de otra manera? ¿Se podrá hacer de otra manera ese problema? Y la respuesta es sí. Hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo, profe? Explique ahí. Aplicando conservación de la energía. ¿Cómo, profe? Conservación de la energía. Lo que estudiamos la semana pasada. Mira, traza el nivel de referencia aquí, en el punto más bajo, que pasa por el punto B. En relación al nivel de referencia, en el punto A, el cuerpo tiene una energía potencial gravitatoria debido a esta altura. No tiene cinética porque su velocidad es 0. Entonces, toda esta energía potencial gravitatoria en A se va a convertir en cinética cuando llega al punto B, cuando pasa por el punto B. En el punto B, con respecto al nivel de referencia que pasa por ahí, no hay energía potencial, solamente hay cinética. Por lo tanto, por el principio de conservación de la energía, vamos a decir lo siguiente. Energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en el punto B. Oye, en A hay potencial gravitatoria y la energía mecánica se define como la suma de todas las energías que presenta. Pero solo hay potencial gravitatoria, entonces aquí escribimos masa, gravedad, por la altura. La energía potencial gravitatoria, si tú no te acuerdas, es definido como la masa, la gravedad, por la altura en relación al nivel de referencia, NR, nivel de referencia. Y esto va a ser igual. ¿Cuál es la energía total en el punto B? Solamente cinética. Energía cinética. ¿Cómo se define? Un medio de la masa por la velocidad en el punto B. Bueno, la velocidad en general, elevado al cuadrado. En B, entonces sería un medio de la masa por la velocidad en B elevado al cuadrado. Se van las masas. El 2 pasaría a multiplicar a G. Vamos a resolverlo por aquí. 2G H y el exponente aquí pasaría como raíz cuadrada. Por lo tanto, la velocidad en el punto B nos quedaría simplemente esto. Oye, vamos a reemplazar los datos que tenemos. Sería la raíz cuadrada de 2. G vale 10 multiplicado por la altura. Profe, ¿cuál es la altura en respecto al nivel de referencia? Es 5. 5. Y esto dentro de la raíz cuadrada. Por lo tanto, aquí directamente, ¿cuál es la velocidad en B? Nos va a salir lo mismo. 2 por 5, 10. Por 10, 100. Resácale la raíz, 10. Oye, nos sale lo mismo. Perfecto, claro.
Nosotros podemos hacerlo de dos formas, por dinámica o por conservación de la energía. Claro que por conservación de la energía sale más directo. En el examen de admisión no te vas a poner a hacer todo esto que yo hice aquí. Simplemente es para mostrarte que hay varias formas de resolver un problema. ¿Correcto, chicos? Nosotros siempre nos vamos por el camino más corto. Perfecto. Seguimos. Problema 3. También de dinámica. Problema número 3 nos dice lo siguiente. Los dos bloques con las masas indicadas están conectados mediante una cuerda, como se indica en la figura. Ahí tenemos dos bloques unidos a esa cuerda, como está en la figura. Despreciando la fricción en superficies y en las poleas, determina la tensión en la cuerda 1. Yo quiero saber cuál es la tensión aquí, en esta cuerda 1, que por cierto lo voy a hacer un poco ahora. Correcto. Quiero saber la tensión en la cuerda 1. Bueno, vamos a analizar. Aquí yo tengo un cuerpo, superficie lisa, un cuerpo de masa M minúscula y M mayúscula. Bueno, aquí M mayúscula es mayor que M minúscula. Y por aquí yo tengo una polea que se va a mover. Claro, si esto se mueve hacia abajo, esta polea se va a mover ¿hacia dónde? Va a jalar a todo el sistema. Por lo tanto, esta polea se va a mover hacia la derecha. Jala todo. ¿Correcto? Y este cuerpo también se va a mover hacia la derecha. Este, por cierto, se mueve hacia abajo. Yo quiero saber cuál es la tensión en la cuerda 1. Esa es la pregunta. Perfecto. Entonces vamos a analizar. Vamos a analizar cuerpo a cuerpo. Profe, ¿cómo? Cuerpo a cuerpo. Vamos a empezar por ese cuerpo. Analizamos ese cuerpo primero. Y para esto voy a poner aquí, para el bloque M. Ahí está. Vamos a analizar este bloque. Dibujamos las fuerzas que actúan. Oye, por aquí tenemos el peso de este cuerpo. El peso es masa por gravedad. ¿Qué más? Tenemos la tensión, no. Primero la normal, disculpa. Normal perpendicular a la superficie, ahí está. Y por acá hay una cuerda, la cortas imaginariamente, saliente del cuerpo siempre. Tenemos la tensión, ahora sí es la tensión. Ahí está, tensión. No hay fricción, por lo tanto no aparece la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento. Bueno, este cuerpo va a tener una aceleración. Yo le voy a poner de verde. Y vamos a llamarle esto, a ver qué nombre le ponemos. Aceleración. Bueno, como está junto con la polea, aceleración de la polea. Perfecto. O sea, este bloque se va a mover junto con la polea con la misma aceleración. Y ese bloque, debido a esta tensión, va a adquirir esta aceleración. Por lo tanto, aplicamos la segunda ley de Newton. Decimos, sumatorio de fuerzas va a ser igual a la masa de ese bloque, que es m, por la aceleración que presenta. ¿Cuál es la aceleración? La aceleración de la polea. Correcto. Oye, ¿cuál es la fuerza que lo está jalando? Es la tensión simplemente. El movimiento está en el eje horizontal. En el eje vertical no sube ni baja, solo en el eje horizontal. Por lo tanto, esa es la tensión, que es la fuerza resultante en la horizontal. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración de la polea. Correcto. Ahí tenemos una ecuación. Ahora voy a poner una vertical aquí y vamos a analizar lo que sería esta poleita. Vamos a analizar esta polea. Oye, el problema nos dice que desprecie la fricción en superficies, las poleas y de las cuerdas. Vamos a analizar esta polea y para esto voy a dibujarla aquí. Estamos analizando la polea. Vamos a dibujarla aquí. Ahí tenemos la polea. Por aquí, la tensión saliente del cuerpo. La aceleración de la polea, ya sabemos que va a ser hacia la derecha. Por aquí una cuerda. Y por aquí, como es la misma cuerda, va a tener la misma tensión.
Ahí lo tenemos. Correcto. Dibujamos las fuerzas que actúan. Por aquí tenemos saliente del cuerpo, de la polea, la tensión. Y por ser la misma cuerda aquí, unido a este bloque, es la misma tensión. Y por aquí, saliente del cuerpo, tenemos la otra tensión. Misma cuerda que rodea la polea, misma tensión. Oye, pero esa tensión, si seguimos aquí, esta cuerda baja por aquí, esa cuerda sería la tensión de la cuerda 1. Por lo tanto, aquí tenemos la tensión en la cuerda 1. Tensión en la cuerda 1. Correcto. Oye, este cuerpo está acelerando. Si es una polea ideal, vamos a despreciar la masa. Por lo tanto, la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas, va a ser igual a la masa de la polea por la aceleración que tiene la polea. Ahí está. Veamos la suma de fuerzas a favor. El movimiento es hacia la derecha. T1 y T1, o sea, 2T1 está jalando hacia la derecha. A favor sería 2T1. ¿Quién se opone? Esta otra tensión T. Y esto es igual a la masa de la polea. Una polea ideal, la masa de la polea es 0. No vamos a considerar la masa de la polea. Por lo tanto, si esto es 0, esto nos queda también 0. Y aquí tenemos la relación entre las tensiones. Significa que la tensión menos T pasaría a sumar es 2 veces T1. ¿Correcto? Ahí tenemos una relación. Perfecto. Perfecto. Hola Robert, bienvenido. Ahora, existe una relación entre las aceleraciones para una polea móvil. No sé si ustedes se acuerdan, pero esto también lo estudiamos. Vamos a llamar este puntito. Para la polea, este puntito le vamos a llamar 1 y este puntito le vamos a llamar 2. Estos puntitos van a tener aceleraciones, que por cierto, que este es el puntito 1, se va a mover hacia la derecha. Por lo tanto, su aceleración del punto 1 sería a la derecha. Ahora, ¿qué pasa con el punto 2? Observa aquí el punto 2. Este es de la polea. El punto 2 está fijo aquí. Como está fijo, no va a tener aceleración, no se mueve. Por lo tanto, la aceleración del punto 2 es 0. No te preocupes, Robert, no te preocupes. La clase está siendo grabada. Por lo tanto, si perdiste los problemas anteriores, les mando el video después. Perfecto. Oye, la aceleración del punto 2 me dio 0. 1 se mueve hacia la derecha, junto con la polea que también se mueve hacia la derecha. ¿Cuál es la relación entre estas aceleraciones? Si nosotros recordamos aquí, para poleas se va a cumplir lo siguiente, en forma vectorial, que la aceleración de la polea va a ser igual a aceleración del punto 1 más aceleración del punto 2, ahí lo tenemos, sobre 2. Oye, pero la aceleración de 2 es 0. Por lo tanto, de aquí sacamos que la aceleración de la polea es la mitad de la aceleración 1. Ahí tenemos otra ecuación. La aceleración de la polea es la mitad de la aceleración 1. Vamos a dejarlo sin nubecita. Correcto. Perfecto. Ya tenemos la relación de las aceleraciones y de las tensiones. Nos falta analizar el último bloque. Vamos a ver este bloque qué pasa. Analizamos este último bloque. Y por cierto, yo lo voy a separar por aquí más o menos. A ver, espera. Ahí está. Ponemos una horizontal. Porque estamos ya separando las cosas. Ahora veamos para el bloque de masa M mayúscula. A ver, ¿qué pasa con este bloque? Analizamos las fuerzas que actúan sobre este bloque. Por aquí tenemos el peso. Ya sabes que el peso es la masa del bloque, que es M mayúscula, por la gravedad. Por arriba la cortamos, saliente del cuerpo. Tendríamos la tensión en esta cuerda, que es la tensión 1. ¿Qué más? ¿Hay otra fuerza que actúa? No.
Aplicamos la segunda ley de Newton, el movimiento es hacia abajo. Y por cierto, este bloque M, ¿qué aceleración tendrá? Observa el punto 1. Si se mueve el punto 1 hacia la derecha, el bloque se va a mover junto, hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración que tiene este bloque es la misma que tiene el punto 1. ¿Correcto? Ya está. Aplicamos la segunda ley de Newton. Es igual a la masa del bloque, que es m mayúscula, por la aceleración que tiene, que es aceleración 1. Perfecto. Sumatorio de fuerzas, a favor menos en contra. A favor es el peso, menos en contra es la tensión 1, y esto es igual a la masa grande por la aceleración 1, perdón. Correcto. Ahora vamos a usar estas ecuaciones aquí y calcular lo que sería la tensión 1. Esa es nuestra pregunta. Oye, vamos a jugar entonces con esas ecuaciones. Jugamos aquí con esas ecuaciones. Si yo uso esta ecuación que he calculado aquí, T igual a esto, y aquí T igual a esto, estas ecuaciones son iguales. Vamos a igualarlas. Aquí T es m veces la aceleración de la polea. Y la otra ecuación es 2 veces T1. T1. Ahí yo tengo una expresión. Si yo despejo aquí la aceleración de la polea, el m pasaría a dividir 2 veces T1 sobre m minúscula. Vamos a ponerlo en una caja. Ahí está. La aceleración de la polea. Si de aquí yo despejo la aceleración 1, este m mayúscula pasaría a dividir mg menos T1 sobre m mayúscula. Y esto es igual a la aceleración 1. Y lo voy a poner en otra caja. ¿Cuál es la relación entre estas dos aceleraciones? Es esta nubecita de rojo. Usamos esta expresión para relacionar esas dos. Claro, la aceleración de la polea es la mitad de la aceleración 1. O lo que es lo mismo que la aceleración 1, si el 2 pasa a multiplicar, es 2 veces la aceleración de la polea. Por lo tanto, vamos a valernos de eso. Oye, la aceleración 1, si yo despejo, es 2 veces la aceleración de la polea. Y reemplazamos las cajas. La aceleración 1 nos da todo este cacharro que no lo voy a escribir de nuevo, simplemente control C y control V. Y por cierto, no quiere ir. Vamos a hacer lo siguiente, disculpa. Ahí está. Ahí tenemos la aceleración 1, aquí es T, y esto es igual a 2 veces la aceleración de la polea. Oye, aceleración de la polea, aquí lo tenemos. Lo llevamos. Ahí está. Aquí está multiplicando. Perfecto. Ya está casi. Vamos a despejar aquí la tensión 1. Vamos a despejarlo entonces. Para esto, aquí regreso porque lo moví. Perfecto. A ver, multiplicamos en X o en cruz, como quieras. Este M minúscula pasaría a multiplicar. Este M mayúscula también pasaría a multiplicar. A ver, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría M por M mayúscula G menos M minúscula T1. Ahí tenemos el lado izquierdo y este M mayúscula pasaría a multiplicar aquí. 2 por 2 es 4. M mayúscula que viene multiplicando por T1. Vamos a juntar los T1. Este pasaría a sumar y factorizamos T1. Si factorizamos, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 4M más M minúscula. Y aquí a la izquierda, M minúscula, M mayúscula, G. Correcto. Este factor que está multiplicando pasaría a dividir y al final tenemos nuestra tensión 1. A ver, para esto no lo voy a escribir de nuevo, claro. Simplemente un control C, control V, ahí tenemos ese factor y esto dividido
entre este otro factor. Control C, Control V, lo llenamos y ahí está, nuestra aceleración. Que por cierto voy a escribirlo en una nubecita. Perfecto. A ver cuál sería la respuesta. Veamos. Tensión 1 es M minúscula, M mayúscula G, sobre 4M mayúscula más M minúscula. A ver, veamos, la alternativa sería avión. ¿Correcto, chicos? ¿Están conmigo? Entonces hemos analizado este problema de dinámica. Perfecto. Seguimos. Problema número 13. Un problema interesante también de dinámica. Problema número 13. Vamos a hacerlo aquí juntos. Calcular el módulo de la tensión en el hilo horizontal. Aquí está el hilo horizontal. Si el carrito mostrado acelera con 5 metros por segundo, la aceleración de este carrito y todo lo que hay adentro se mueve con esta aceleración 5 metros por segundo al cuadrado. Correcto, gravedad 10. Considere que la barra homogénea es de 10 kilogramos. La masa de esta barra es 10 kilogramos. Entonces vamos a calcular la tensión de esta cuerda. Para facilitarnos la vida, vamos a analizar este cuerpo, esta barra, a partir de un observador que se mueve junto con este módulo. O sea, este observador, si se mueve junto con esta aceleración, se llama el observador no inercial. Nosotros estudiamos esto en dinámica. Observador no inercial. Para este pata que se mueve junto con la barra, este pata piensa que la barra está en equilibrio. Claro, si estuviera una persona fuera de este módulo, él va a decir que todo se mueve. Para un observador fuera, él dice todo se mueve, pero para este observador que se mueve junto, la barra no se mueve. Por lo tanto, se cumple la primera condición del equilibrio para este observador. Observador no inercial. Y nosotros vamos a analizar a partir de este observador no inercial. Entonces, ¿qué está viendo este personaje? Dibujamos las fuerzas que él está viendo. Por aquí tenemos el peso a la mitad, barra homogénea. A ver, la barra, su masa es 10. Gravedad 10, el peso sería el producto. 10 por 10, 100. Ahí lo tenemos. 100 newton. Correcto. Por aquí la tensión saliente del cuerpo siempre. La tensión en la cuerda. Ahí tenemos justamente lo que nos piden calcular. Y bueno, este es el punto de rotación que yo lo voy a llamar O. Entonces, para el observador no inercial, la barra está en equilibrio. Entonces tenemos que se cumple el equilibrio. Ahora, si está en equilibrio, ¿qué significa? Que esta barra no va a rotar. Por lo tanto, se cumple la segunda condición del equilibrio. Sumatoria de momentos en relación al punto O, aquí, debe ser igual a 0. Veamos quién genera momento en relación a este punto. Veamos quién genera momento. Bueno, la distancia de la barra... falta otra fuerza. Antes que me olvide, falta otra fuerza. Para que se cumpla la condición del equilibrio, las leyes de Newton, va a aparecer la fuerza no inercial. Perdón, la fuerza inercial. Para este observador no inercial. Entonces aquí tenemos que aparece una fuerza inercial, la fuerza inercial, que solo aparece para observadores no inerciales. ¿Y a qué es igual esta fuerza inercial? Esta fuerza inercial es el producto de la masa del cuerpo por la aceleración del sistema. Masa del cuerpo por la aceleración. Oye, pero la aceleración vale 5 y la masa es 10. Por lo tanto, esta fuerza inercial sería 10 por 5, 50. Y ya tenemos las fuerzas que están actuando sobre esta barra. Ahora sí, aplicamos la segunda condición del equilibrio. ¿Correcto? A ver, veamos. Segunda condición del equilibrio en relación al punto O. Para eso necesitamos las fuerzas y las distancias que sean perpendiculares. Vamos a prolongar aquí la tensión y esta sería la distancia perpendicular para la tensión. ¿Correcto?
Prolongamos aquí la fuerza inercial y este sería la distancia perpendicular. Y por aquí, cuando la prolongamos, la distancia perpendicular del peso hacia el punto donde estamos aplicando el momento. Aquí tenemos esa distancia perpendicular. Vamos a calcular cuánto mide cada uno. A ver, la longitud de la barra no sé cuánto es. Vamos a llamarle A minúscula, A minúscula. ¿Correcto? Este cateto, cuando formé el triángulo rectángulo, la hipotenusa es A. ¿Cuánto mide este cateto? ¿Cuánto mide? A por el coseno, al ladito del ángulo, A coseno de 45. Por lo tanto, la distancia perpendicular de 10 es A coseno de 45. Perfecto. Bueno, aquí es la vertical, horizontal, 45. Este ángulo también sería 45. Oye, ¿cuánto mide esa distancia? Que sería la distancia de la fuerza inercial a coseno, de nuevo, a coseno de 45. Y el otro pedazo, claro, todo sería 2a coseno de 45. Pero como aquí yo tengo un a, este otro pedacito sería a coseno de 45. Perfecto, ya tenemos todas las distancias. Ahora veamos cómo es el momento. El momento del peso lo orientamos al punto O. Si yo lo oriento, el sentido de momento es antihorario. Y si es antihorario, es positivo. El momento de la tensión, oriéntalo hacia el punto O. Si yo lo oriento, el momento es horario, signo negativo. Aquí la fuerza inercial, oriéntalo hacia el punto O. Si tú lo orientas hacia el punto O, su momento va a ser antihorario, positivo. Ahora sumamos esos momentos. Veamos, momento del peso es positivo, más la fuerza por la distancia perpendicular. La fuerza es 10, distancia perpendicular es A minúscula, coseno de 45. A, coseno de 45, ahí lo tenemos, más el momento de esta fuerza inercial, más que es 50, multiplicado por su distancia perpendicular. Aquí está la distancia perpendicular. A coseno de 45 de nuevo. A coseno de 45. ¿Correcto? Menos el momento de la tensión, T, por su distancia. ¿Cuál es la distancia perpendicular hasta el punto O? Es todo esto. A coseno de 45 más A coseno de 45, 2A coseno de 45. Perfecto. Y esto debe ser igual a 0. Que por cierto, voy a colocarlo un poco más a mi izquierda. Perfecto. Bueno, lo que sigue es alegría y felicidad porque debemos de calcular. A ver, aquí todo tenemos a coseno se repite, podemos simplificarlo, a coseno se va y a coseno de 45 también se va. A ver, ¿qué nos quedaría? Seguimos, a ver, 100 más 50 son 150. Y aquí tengo menos 2t, que pasaría a sumar. Sería 2t. Y aquí a la izquierda, 100 más 50, como les dije, 150. Oye, ¿cuánto sería la tensión? Entonces pasaría a dividir. Por lo tanto, la tensión... Perfecto, perfecto, María. Muchas gracias. 75 Newton. Ahí está, lo tenemos. Respuesta enano. Correcto. Seguimos. Problema 17. Problema número 17. Voy a hacerlo un poco más grande aquí. Ahí está. Un ascensor asciende verticalmente acelerando con 2 metros por segundo al cuadrado. En el interior del ascensor hay un dispositivo que hace girar una pequeña esfera con una rapidez angular constante de 10 radianes por segundo. Aquí tenemos esta esfera que está girando con una rapidez angular constante de 10 radianes por segundo. Ahí ya nos puso difícil. 10 radianes por segundo. Determinar la medida del ángulo θ. Quiero saber cuánto vale θ.
que se inclina el hilo de 1 metro, este hilo es 1 metro, ahí está, de longitud respecto a la vertical, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos un ascensor, dentro aquí un péndulo que está girando con 10 radianes por segundo a una cuerda de 1 metro y queremos saber cuánto vale este ángulo que se desvía la cuerda con relación a la vertical. Entonces vamos a analizar lo que le pasa a la esfera. Dibujamos las fuerzas que actúan sobre la esfera. Por aquí tenemos el peso. El peso, ya sabes, masa, gravedad. ¿Correcto? ¿Qué más? Tenemos la tensión en la cuerda, saliente del cuerpo. La tensión. ¿Va? Retorcido. Ahí está, la tensión. ¿Correcto? Vamos a llamar T. Vamos a descomponer la tensión. Esa tensión va a tener dos componentes. Una componente en la horizontal y una componente en la vertical. ¿Cuánto mide cada componente? Esa es mi pregunta. Veamos. Ahí está la componente horizontal y vertical. A ver, veamos. Este ángulo, ¿cuánto mide este ángulo? Claro, esto es paralelo, secante, alternos internos. Este también sería teta. Entonces vamos a escribirlo ahí. Chiquito, el ángulo teta. ¿Correcto? Descomponemos entonces la tensión. La tensión va a tener esta componente que se va a llamar al ladito del ángulo T coseno del ángulo teta. ¿Perfecto? Y la otra componente es T por el seno de teta. Perfecto, ya está descompuesto este vector, ya nos olvidamos. Tenemos dos componentes, una en el eje radial y la otra en el eje tangencial. Ahora, en el eje radial, vamos a escribirlo aquí, eje radial. ¿Qué se cumple en el eje radial? ¿De acuerdo? De dinámica circular, dinámica, sumatorio de fuerzas centrales debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta o central o radial o normal. ¿Cómo se interpreta esto? Las fuerzas que entran al centro, aquí está el centro. ¿Quién entra al centro? Esta componente de la tensión, T por el seno. T por el seno de teta. No hay ninguna que sale, por lo tanto, esto debe ser igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración centrípeta. ¿Tú te acuerdas de la formulita de la aceleración centrípeta? Tiene dos. Angular al cuadrado por el radio. ¿Qué radio? El radio de la trayectoria. Que por cierto no lo he dibujado aquí, vamos a colocarlo. El radio de esta trayectoria. Ahí está. Vamos a llamarle R minúscula. Y esto es 1 metro. Este sigue siendo el mismo ángulo teta. ¿Puedo relacionar el seno de teta para saber cuánto vale este radio? Sí. Oye, sacar el seno de teta en ese triángulo rectángulo sería cateto opuesto, que es R, sobre hipotenusa, que vale 1. Por lo tanto, ese radio sería el seno de teta. Claro, R entre 1 sigue siendo R. El seno de teta es simplemente R. Ya tenemos que R es el seno de teta. Regresamos a nuestra ecuación aquí. Aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. El radio es seno de teta. Correcto. Se van los senos. Y tienes que la tensión, ¿cuánto vale? M, velocidad angular al cuadrado. Ahí yo tengo una ecuación. Ahora, ¿qué pasa en el eje vertical? O en el eje tangencial. A ver, eje vertical. Aquí este eje vertical es el eje tangencial a esta trayectoria. Que lo voy a repintar aquí. Este es el eje vertical o el eje tangencial a la trayectoria. A ver, ¿qué pasa con este eje? Si este péndulo no estuviera en el ascensor, nosotros vamos a decir que la sumatoria de fuerzas debe ser 0. El cuerpo no sube ni baja, se mantiene ahí en la horizontal todo el tiempo. Oye, pero está dentro de un ascensor y se mueve con una aceleración hacia arriba.
Por lo tanto, de nuevo, dinámica. Decimos, sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Correcto? Oye, ¿cómo se define esto, sumatoria de fuerzas? A favor del movimiento menos en contra. Si el cuerpo se está moviendo hacia arriba, a favor del movimiento es esta fuerza o la componente de la tensión T coseno T coseno de teta. Yo le voy a restar las fuerzas en contra. ¿Quién se opone a ese movimiento? Es el peso. Masa, gravedad. Ponemos aquí, masa, gravedad. Y esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Correcto? Oye, pero ya sé cuánto vale T aquí. Vamos a reemplazarlo en la otra ecuación y calcular lo que sería el ángulo, porque esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es el ángulo? La pregunta, recuerda, ¿cuánto vale teta? Esa es nuestra pregunta. Perfecto. Reemplazamos esta ecuación allá, en la otra. Entonces vamos a decir lo siguiente. T vale m omega al cuadrado multiplicado por el coseno menos masa, gravedad. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Que por cierto, ¿cuánto valen nuestros datos? A ver, veamos aquí. La velocidad angular es 10 radianes por segundo y la aceleración del ascensor es 2 metros por segundo al cuadrado. Lo voy a escribir aquí, 2 metros por segundo al cuadrado. Seguimos, se van las masas. Se van las masas. Vamos a despejar el coseno. Este menos g pasaría a sumar a la a más g. Y el omega al cuadrado pasaría a dividir. Entonces vamos a pasarlo a dividir directamente. Este omega al cuadrado lo pasamos a dividir. Ahí está. Perfecto. Reemplazamos nuestros datos. A vale 2 más gravedad 10 sobre, salió torcido, omega al cuadrado, que es 10 al cuadrado. Perfecto. Arriba tienes 12 y abajo tienes 100. Sácale cuarta, 3, cuarta de 100, 25. Perfecto. Significa que el coseno de ese ángulo vale 3 entre 25. 3 sobre 25. Perfecto. Oye, si yo quiero el ángulo teta aquí, ¿cómo lo despejo? ¿Se acuerdan de esto? Trigonometría. ¿Cómo despejas el ángulo teta? Nos preguntamos, ¿cuál es el arco cuyo coseno es 3 entre 25? Y esta sería la respuesta para hallar el ángulo. Arco cuyo coseno vale 3 sobre 25. ¿Correcto, chicos? Perfecto. Estamos llegando al final. Resistan. A ver, este problema es súper fácil. Vamos a hacerlo. Con esto ya estamos terminando. A ver, veamos. En el instante mostrado se suelta el bloque. Oye, tú lo sueltas. Velocidad inicial 0. El bloque B de 4 kilogramos. Vamos a escribir los datos aquí. 4 para el bloque B. 4 kilogramos. Ahí está. Determine luego de cuánto tiempo. Ojo. Luego de cuánto tiempo el bloque A recorre 1 metro. Considere que la masa del bloque A es 1 kilogramo. La masa del bloque A es 1 kilogramo. Ahí está. Y desprecie todo rozamiento. Oye, si yo libero el sistema, tanto A como B van a tener velocidades iniciales de 0. Lo suelto, ¿qué va a pasar? ¿El bloque A se mueve hacia arriba o hacia abajo? Veamos. Dibujamos las fuerzas que actúan. Por aquí tenemos el peso del bloque B. La masa es 4, gravedad 10. Su peso sería 40 newton. ¿Y el peso de A cuánto sería?
la masa es 1, gravedad 10, el peso de A sería 10 newton, correcto, 10 newton. Oye, ¿para dónde se mueve A? ¿Para arriba o para abajo? ¿Qué dices? Si el bloque B tiene mayor peso, el bloque B va a empujar a todo, va a traer a todo. ¿Cierto, María? ¿Qué dicen? ¿Para dónde se mueve A? ¿Sube o baja? ¿Qué dices, María? Sube. Sube, perfecto. Entonces el bloque A sube. ¿Cuánto sube? El problema nos dice cuando A recorre 1 metro. Vamos a escribir esto entonces. Sube 1 metro. Entonces, por aquí, sube. Una distancia de 1 metro. 1 metro. Correcto. Desde una velocidad inicial de 0. Que por cierto, esta velocidad inicial la voy a escribir aquí al ladito de A. Perfecto. Velocidad inicial. Aquí, 0. Después de un tiempo t que no conozco, va a recorrer 1 metro y se va a ubicar a este nivel. La pregunta es, ¿cuánto vale ese tiempo? Esa es nuestra pregunta. Claro, cuando yo lo suelto, el sistema va a comenzar a acelerar. Como María dijo, A sube y B obviamente debe de bajar con la misma aceleración. Vamos a calcular esa aceleración. ¿Cómo la calculamos, profe? Como no nos interesa aquí las tensiones, vamos a imaginarnos que el bloque A y B forman un solo sistema como si fuera un gusanito, más o menos así. Ahí lo tenemos, ahí está. Y vamos a aplicar la segunda ley de Newton para el sistema bloque A y B. Para el sistema A y B, vamos a decir, sumatoria de fuerzas en el sistema va a ser igual a la masa del sistema por la aceleración que tiene el sistema. Claro, A y B van a tener la misma aceleración, solo que A sube y B baja. ¿Cómo se interpreta esto? Sumatoria de fuerzas del sistema es las fuerzas que jala todo al sistema. Como A sube, B es la fuerza. Este 40 que tenemos aquí es la fuerza que va a jalar a todo el sistema. Jala 40. 40 jala. Le restamos las fuerzas que se oponen a ese movimiento. ¿Quién se opone? El peso de A. 10 se está oponiendo. Se opone a esta fuerza que jala todo. Por lo tanto, le resto aquí 10. Y esto es igual, la masa del sistema se define como la suma de estas dos masas. Luego la masa del sistema es 1 y 4. 5 kilogramos. Lo ponemos aquí. Multiplicado por esa aceleración. ¿Correcto? A ver, 40 menos 10 es 30. Entre 5, 6. Por lo tanto, la aceleración es 6 metros por segundo al cuadrado. Oye, pero no me piden esta aceleración. Yo quiero saber cuánto tiempo demora el bloque A para subir 1 metro. Ahora vamos a analizar el bloque A. Oye, el bloque A tiene una velocidad inicial 0, tiene una aceleración que acabamos de calcular, 6 metros por segundo al cuadrado, y recorre una distancia de 1 metro. ¿Podemos calcular el tiempo? Sí. Veamos. Recuerda de esta formulita de cinemática, velocidad inicial por el tiempo más aceleración, tiempo al cuadrado, sobre 2. La distancia es 1. La velocidad inicial es 0. Esto se va. La aceleración vale 6. Multiplicado por el tiempo, que yo no sé, al cuadrado, sobre 2. Oye, sácale mitad, 1, mitad, 3. Pasa a dividir al 1. A la izquierda tenemos 1/3 y a la derecha t al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto sería el tiempo? Sería la raíz cuadrada de 1/3 o 1 entre la raíz cuadrada de 3. Profe, no hay respuesta. Bueno, racionalízalo. ¿Cuánto tendríamos como tiempo? Raíz cuadrada de 3 sobre 3 segundos. Perfecto. Ahí está. ¿Comentarios? Bien, chicos, vamos a quedarnos aquí.
Yo les voy a pasar el PDF y el link de la clase. Y bueno, ha sido un gusto de trabajar con ustedes, conocerlos, aunque ustedes no me han visto mucho, pero aquí les voy a mostrar mi cara. Ahí está. Estoy sudando. Bien, chicos, pues nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos veremos en otra oportunidad. Las inscripciones para el ciclo que ya comenzó en esta semana están abiertas. Si quieren, si gustan, pueden continuar aquí en la CEPO o depende de ustedes. ¿Ok? Pues nada, vamos a parar la grabación.